su pueblo dice, amén. Vuelvo y repito todos los domingos, especialmente en esta serie, cuando estamos leyendo estos versículos, aquí el cristianismo se hace real porque va a lo interno de nuestro corazón. Por eso cuando hablamos de vivir en las alturas, es vivir más alto de lo que el mundo vive, porque entendemos ciertas cosas que el mundo no comprende. Y vemos aquí donde Jesús se dirige, pensamos con la bienaventuranza al corazón. Y hoy Él continúa con dos puntos bien importantes, y es la comunicación y las confrontaciones que vamos a tener. Y cuando hablamos de esto, cómo confrontar y cómo vivir y cómo comunicarnos, somos diferentes al mundo porque vivimos diferente como el mundo vive. Primeramente la percepción de la ley. Volvemos donde Él está trayendo una ley más allá, porque la ley de Él se refiere no simplemente a lo que está escrito, sino a lo que realmente está interno en el corazón de los hombres. Basado en la lectura que leímos, la ley dice: además ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplieras al Señor tus juramentos. El Señor normalmente está hablando del pasado, lo que va de generación en generación, diciendo esto es lo que han oído, han escuchado. Y Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero Él lo está llevando simplemente de algo que está escrito a algo que se escribe ¿dónde? En nuestros corazones. Porque ese es el cristianismo verdadero, porque viene entonces de adentro. Pero entonces el Viejo Testamento habla de la tradición de los juramentos. The tradition of the oath. Génesis 21:23 dice: ahora pues, júrame aquí por Dios que no nos harás mal a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo tuve contigo, harás conmigo y con la tierra en la que ahora habitas. Respondió Abraham, dijo: lo juro. Su juramento es algo común. En 2 Crónicas 15, versículos 15 dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su bondad lo buscaban. Por eso Jehová se hizo dejar de ellos y les dio paz por todas partes. Aquí vemos que los juramentos fueron establecidos como un pacto entre un hombre y otro hombre. Cuando me refiero a un hombre y otro hombre, me refiero a un ser humano y otro ser humano. Pero como todo mandamiento, pues se corrompe. Cuando digo corrompe, es que empezaron a utilizarlo como algo que probaba que estabas diciendo la verdad. En Levítico 19:12, no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces empezaron a pensar que básicamente, que por mencionaba en el nombre de Dios o jurando por lo alto, pensaban que estaban bien o que decían la verdad. Y es como hoy en día cuando usted va a la corte, tú puedes poner una Biblia supuestamente que vas a jurar o prometer que vas a decir toda la verdad, pero no siempre es así. Y eso es lo que está hablando Jesucristo aquí. Él dice entonces, nos da una advertencia, la proclamación de Jesús nos da una advertencia, porque recuerden que en todo esto Él está yendo más allá de simplemente lo que está escrito. Dice en la primera parte del versículo 34, pero yo os digo, no juren en ninguna manera. Recuerden, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y como repito, Él vuelve a llevarlos a algo que más personal. Jesús habla de una dirección en cómo poner esto que hemos escuchado en práctica. Entonces le dice primeramente, ni por el cielo, porque es en el trono de Dios, ni por la tierra. En otras palabras, ni por lo moral, ni por lo material. Lo moral es porque básicamente aparecía que tú jurabas por algo que está arriba. En otras palabras, cuando hablo de algo moral es que estás diciendo que estás bien ¿con quién? Con Dios. No, Dios me libre, etcétera, etcétera. Y utilizamos eso supuestamente como si fuera algo que nos da la autoridad entonces de que estamos diciendo que la verdad. Y noten que el movimiento de prosperidad no es algo nuevo, es algo completamente ¿qué? Antiguo, porque entonces jurar por los bienes. Mira lo bendecido que estoy, mira las propiedades que tengo, mira cómo Dios me ha bendecido a mí, como si entonces eso fuera lo que te da a ti que estás diciendo la verdad. A eso es lo que se está refiriendo. Ni por posición, ni por persona. El versículo 35 dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juras ni por cabeza,
porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro. Y esta era la arrogancia en sí aún de las personas, que utilizaban entonces su posición o su título, sus posiciones, su geografía, para entonces utilizar eso como esto es la verdad. Jesucristo lo está llevando, que no hagan nada de eso. Le dice, esta es la aplicación que Él nos está llevando. ¿Cómo aplicamos entonces hoy en día un juramento? Cuando Jesucristo nos dice, ya no tienes que hacer juramento. Le dice, pero sea tu hablar sí y tu no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del mal. Jesús concluye con este pensamiento y primeramente, ¿por qué? Porque la comunicación muchas veces revela nuestro carácter. La comunicación revela nuestro carácter. Hoy en día mentir es algo tan común. En los tiempos aún antes del que hacíamos los pactos, eran pactos de boca, no había que escribir absolutamente que nada. Básicamente las leyes se empezaron a poner cuando había pactos, los contratos que hacíamos escritos era para asegurarnos que alguien que no violara este contrato. Y tanto así hoy en día que hay que tener mucho cuidado porque aún los abogados saben entonces cómo manejar y lidiar aún con lo que está con lo que está escrito. Por eso siempre dice, lee las letras pequeñas. Si esas 1000 letras que vienen debajo que son tan pequeñas que muchas veces no leemos poniendo nuestra confianza. Y el punto que está tratando de hablar aquí es básicamente que seamos honestos. Pero sea tu hablar sí, sí y tú no, no. Sé honesto en toda tu comunicación. Di lo que significa y sé claro en lo que dices. No debe haber ninguna deshonestidad ni decepción en nuestra comunicación. Una de las características del diablo, que es el padre de ¿qué? De mentira. De mentira. Entonces, hoy en día tenemos que tener cuidado porque a veces tratamos de jugar aún ¿con qué? Con la verdad. Y lo que es ser claro, sé honesto, sé transparente, porque entonces esto nos lleva a ser que íntegros. Dicen el versículo 37, la segunda parte, porque lo que va más allá de esto es donde nos paramos en la verdad y en la convicción de Dios. Y en la convicción de Dios y de nuestros testigos. Entonces esto viene a través nuevamente de ¿qué? De ser santos, de ser puros. Porque dice el versículo 37, porque de ahí procede el mal. Cuando nos paramos en la verdad de Dios, aunque venga el mal, Dios se va a encargar de ¿qué? De nosotros. Si no aquí en la tierra, en la eternidad. Dios nunca juzgó ni ha juzgado a los que crucificaron a Jesucristo, a los que fueron justos con Él. O sea, su juicio no ha venido aún sobre ellos. Entonces nosotros no debemos estar esperando que Dios se venga o traiga justicia aquí en la tierra necesariamente. Eso nos gustaría y muchas veces ocurre. Entonces por eso entramos en el segundo y último punto acerca de la justicia o la venganza. Concerning justice or revenge, dice el versículo 38. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Esta palabra es fuerte. Pero él está hablando, este es un mandato ¿de quién? De Jesús. Por eso cuando uno me dice, ¿puede un cristiano vivir en pecado? Bueno, la razón de pecado, ¿qué es pecado? Desobedecer a Dios. No puede vivir un cristiano cometiendo pecados, porque hay pecados de comisión y pecados ¿de qué? De omisión. Un cristiano carnal, como he dicho muchas veces, no es aquel que está viviendo en pecados de comisión, es aquel que está viviendo por las emociones. Porque es la carne la que dicta. Entonces está hablando aquí de algo que está hablando entonces, ¿y cómo yo cumplo este mandamiento? Jesús le habla acerca de que de la ley de Moisés, porque había ya un precepto que había sido ¿qué? Establecido de ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál es el contexto? El contexto primeramente nos lleva a la ley de Moisés y se encuentra en Éxodo 22. No tengo tiempo de leer todo el capítulo ahí, pero básicamente a él le está hablando cuando alguien te haga algo, punto. Cuando alguien te haga algo, punto. Cada injusticia,
cada violación tenía un castigo. Por eso cuando hablamos de la pena de muerte, tú cometes asesinato y tú mereces ¿qué? La muerte. Eso yo lo escribí, eso lo dice ¿qué? La Biblia. Y el Nuevo Testamento no lo cambia. No lo cambia. A lo mejor abunda en esto la próxima semana. Porque a veces es que estamos bajo la gracia. Sí, pero la palabra, por eso repito nuevamente que Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine ¿qué? A cumplirla. Éxodo 22:24, mire lo que dice: mi furor se encenderá y os mataré a espada, vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Está haciendo un resumen solamente de lo peor que le va a pasar a alguien que comete ¿qué? Asesinato. Ahora vean esto, ¿por qué? Porque estas son leyes de restitución y no humanitarias. En este contexto era para que la ley judicial se llevara ¿qué? A cabo. Esto fue dado a los jueces para que juzgaran justamente. Lo que sucede entonces, que estaba ocurriendo entonces, que el hombre empezó a aplicar lo que en su vida nuevamente hacen corrupción del mandamiento y toman ¿qué? Venganza. Esto no tiene nada que ver con un ataque personal a ti. Miren lo que dice Romanos 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien importante que entendamos esto, porque cuando dice que es posible nosotros estar en paz con todos los hombres, ¿estaba Jesús en paz con todos los hombres? No. A mí lo odiaban. Lo llevaron básicamente a la crucifixión, ¿qué? A la muerte. Lo que está diciendo ahí básicamente, ¿de parte de qué? De nosotros estar en paz con todos los hombres. Ahora, parte de la razón por que muchos lo odiaban era porque él los confrontó con ¿quién? Con la verdad, a los fariseos. El sentido de estar en paz no es que nosotros no estemos dispuestos, no, que algo ofensivo, el evangelio es ofensivo. Decirle a alguien indirectamente: mira, que por nuestros pecados, y tú eres pecador y yo soy pecador, y por tus pecados vas al infierno. Eso es ofensivo para ellos. Pero es la verdad. Decirle a alguien que piensa que su género es diferente es ofensivo hoy en día. Más es considerado que hate crime. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado, porque entonces es una paz que fingida. No estoy hablando de atacar. Recuerden que hablamos anteriormente de ser ¿qué? Tener empatía y comprender. Pero hay que decir la verdad, y decir la verdad que en amor. Cuando hablamos de estar en paz, es estar en paz primeramente ¿con quién? Con Dios. Hacer lo correcto delante de Dios. Decir lo que Dios quiere que digamos en amor siempre. Y ya hay gente que no vamos a estar en paz con ellos. No podemos estar en paz con ellos si ellos no quieren estar con nosotros. Eso es de parte nuestra, si no tú se lo entregas ¿qué? Al Señor. Y lo que sucede es que ellos querían tomar justicia en sus propias ¿qué? Manos, si esto no era para nosotros. Por ende usted no puede tomar justicia en sus propias manos. Por eso tenemos que la ley de ¿quién? De Dios, porque ya nosotros somos más que victoriosos. Recuerden primeramente que si usted le entregó su vida a Cristo, ¿qué significa su vida? Todo. Su vida, todo lo que está alrededor de usted, su familia, su trabajo, todo le entregó su vida ¿a quién? A Cristo. Por lo cual cualquier ataque que venga a nuestra vida es permitido ¿por quién? Por Dios. Entonces ya la victoria que es nuestra, somos más que victoriosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya nosotros tenemos la victoria y sabemos lo que ocurre al final. Durante este tiempo, en este mundo, va a haber ¿qué? Injusticia. Ahora mismo, mientras yo predico, hay cristianos que están siendo mártires, que están siendo matados. ¿Por quién? Por llevar ¿qué? El evangelio. Pero ese es el evangelio de quién? De Cristo, porque Cristo fue nuestro Señor y nuestro ejemplo.
Y aquí entonces muchas veces cuando ocurre cualquier cosa que ocurre en contra de nosotros, nos estamos quejando de cualquier cosita. Ahora, yo les digo, no resistan al malo. Miren, ¿cuál es entonces la aplicación? ¿Cómo aplicamos entonces esto que está ocurriendo en nuestra vida cuando vengan injusticias? Se supone que tengamos represalia, venganza. Esta es la aplicación. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el evangelio, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen ¿qué? El bien. Entonces lo que está hablando el cristiano es que para eso tenemos entonces la ley. Por eso en Romanos él dice que ellos son ¿qué? Responsables. ¿Qué es entregarle esto qué? A la ley que se encargue de esas situaciones, para nosotros no tener que estar involucrándonos en estos litigios. Porque entonces ese no es el propósito primordial por el cual Él nos dejó aquí en la tierra. Por eso Mateo 6:33 que dice: busca primero su reino y su justicia. Entonces la razón simplemente es que cada ataque contra ti es un ataque supuestamente contra quién? Contra Jesús. Cuando alguien me dice: Señor, que pastores, que estoy siendo atacado, lo están haciendo siendo atacado, y pues debe entonces salir contento y brincando de alegría porque lo están atacando injustamente. Se alinea con quién, con Jesucristo. Si es justo el ataque o si no es justo el ataque. ¿Cuál es la conclusión? Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. 1 Pedro 5:9 dice: resistir firmes en la fe, sabiendo que los que mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces simplemente entregarle ¿qué? Entregarle nuestras situaciones ¿quién? A Dios, y ponerlas ¿qué? En sus manos, y no preocuparnos por nada. Yo sé que eso es fácil decirlo, a veces es difícil hacerlo. Y usted puede decir: pastor, pero que usted no comprende la situación, no comprende lo que está ocurriendo en mi vida. Pues hubo un hombre que no quiso seguir a Jesús porque él tenía una herencia en disputa ¿con quién? Con su hermano. Y Jesús lo corrige y le dice: entrégala. Y a veces leemos la Biblia por arriba, pero Jesús nunca le preguntó: ¿y cuánto es? Porque lo que sucede entonces era eso, lo que evitaba que esa persona siguiera a Cristo. Eso realmente es irrelevante cuánto es, porque si tú quieres seguir entonces a Dios, hay cosas que Él te va a decir: entrégalas, déjalas. Él utilizó 5 ejemplos en ese mismo pasaje. Cuando tengo que ir a ver mi tierra, porque muchas veces son excusas en sí, pero el tiempo es que tienes que sentarte cara a cara con Jesús y ver cuál es la situación, porque si esa situación trae división entre tú y el evangelio y no pueden ver a Cristo en ti, entonces está siendo piedra que de tropiezo para el evangelio. No puedes vivir entonces que en paz. Entrégaselo a Dios. Entonces Él nos da pasos prácticos. Pero yo les digo: no resistan al malo. Más bien, cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también ¿qué? La otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjala también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no sé qué, no se lo niegues. Entonces Jesús nos deja saber cómo respondemos a ciertas situaciones que en nuestras vidas. How do we respond? Ciertas situaciones en nuestras vidas. Y lo que está hablando aquí es imposible. Imposible para el hombre, para nosotros. Porque nuevamente, por eso menciona aquí el cristianismo verdadero. Este es el verdadero. Está diciendo que cualquiera te golpee la mejilla, que tú le des ¿qué? La otra. Yo me pongo: ¿are you kidding me? Jesús no enseña a dar la otra mejilla. Eso está hablando de algo de algo injusto, de un insulto, de una ofensa y de algo degradante para alguien, porque usualmente la cara es como algo como de respeto, ¿verdad? Eso es donde más alguien, porque si te dan un puño, aunque sea de broma, es un puño al lado.
Si te dan en el estómago, pues a lo mejor te dan sin aire. Pero hay algo en la cara. Es como que la cara representa quién uno es. En los tiempos de antes, cuando, no sé si veía las películas de los ingleses, sacaban el guante y le hacía así para retar lo que a un duelo. En los tiempos míos básicamente era, no sé si en su país practicaban eso, pero básicamente era para ver si el otro era más guapo que usted. Aquí está la pajita, tumba la pajita. Era como para llevar a un duelo. Y aquí te está diciendo Jesús que si te dan una galleta, que le des ¿qué? La otra ¿qué? Mejilla. ¿Sí? Ya yo sé que hay personas que utilizan ese versículo literalmente. Ok, dame otra, pero después de la segunda voy yo para adelante. Ok, I don't know. Lo que se está refiriendo ahí básicamente, ¿sabe qué? Ignóralo. Ignóralo. Te humillaron, te degradaron. No te pongas a discutir con ellos. No te pongas a pelear con ellos. Algo que mi pastor me dijo antes de yo entrar al ministerio, yo no lo entendía para nada. Me dijo, mira, no te defiendas. Nunca te defiendas. Tus enemigos no te van a creer. Y tus amigos no lo necesitan. Y yo decía, no, eso es imposible. ¿Cómo que mis amigos? Si yo traigo la verdad y presento la verdad, me van a creer. ¿Sabe qué? No. El que está en contra de ti, mira, tú le puedes presentar la verdad y como quiera va a estar en contra de ti. Pero entonces no te preocupes, porque tú no tienes que agradarlos a ellos. Si tú tienes la verdad y tu sí es sí, tu no es no, no tienes que jurar, brincar, levantar la mano, tener ninguna manifestación espiritual, porque tienes la verdad. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Está hablando básicamente de algo interno en nuestro corazón, de nuestro orgullo, porque si nos dan una galleta o un pescozón, no sé de qué país usted venga, cómo le llamen, nos humilla a nosotros. Si hablan algo ofensivo, nos humilla a nosotros. Por eso es que la bienaventuranza, lo que está hablando de vivir en las alturas, está hablando de algo que interno, pero recuerda, ¿ok? Yo no sé cómo yo voy a actuar. Yo simplemente debo ser como debo actuar. Y es lo que está diciendo ahí. Porque es algo interno. Recuerde que usted está muerto. Es lo que dice Romanos 6. Usted le entregó su vida ¿a qué? A Cristo. Entonces somos llevados ¿qué? Al matadero. Y yo nunca he visto un muerto que responda para atrás. Porque está ¿qué? Muerto. La única diferencia aquí es que usted hizo una decisión de entregarle su vida a Cristo, por lo cual entonces usted ya no reacciona, no debe reaccionar como reaccionaba antes cuando estaba ¿qué? Vivo en la carne y reaccionaba ¿qué? En la carne. Por eso nos manda a andar ¿qué? En el Espíritu en todo tiempo. Porque usted no sabe ni yo cómo vamos a reaccionar ese día si no estamos bien espiritualmente. Y respondamos entonces ¿qué? En la carne. Pero aquí el mismo Cristo nos está diciendo básicamente no, dale la otra mejilla. Pero ¿sabes qué? Él está hablando antes de lo que Él vino a hacer. Porque aquí el cristianismo verdadero, estábamos cantando y levantamos las manos, Cristo es mi rey. Cristo, ¿Él es tu rey? Porque rey significa que está gobernando ¿qué? En tu vida, que tiene poderío sobre ti, que tu terreno pertenece al reino de Él. En los tiempos de antes, un reino básicamente era un territorio, una propiedad que pertenecía al rey y al gobierno de ¿qué? Del rey. Entonces, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, todo está dentro de ¿qué? Del reino de Él, tu propiedad y todo lo que está dentro de esa propiedad, aún tus hijos. Porque recuerda que tus hijos no son tus hijos, son los hijos que Dios ¿qué? Te dio y provienen de ¿quién? De Dios. Síganme, porque este es el cristianismo verdadero. Esto es lo que realmente vamos a quien dice a lo real del cristianismo. Entonces, Jesús fue nuestro ejemplo. Entonces tú le dices, no, hasta ahí llego yo, Jesús. Yo no le aguanto una galleta a nadie. Ok. Él cogió bofetadas por nosotros. Él cogió insultos por nosotros. Él fue crucificado por nosotros. Él fue desnudado por nosotros. Él fue escupido por nosotros. Entonces, gracias Señor, pero yo no te voy a seguir en eso.
A mí ese es el ejemplo que Él nos dio. Y no solamente aún después de su resurrección. Yo no sé ustedes, pero si yo soy Jesús, yo vengo a la resurrección, yo me voy a cortar cabeza. Eso es lo natural. Yo sé que la mayoría de los hombres estarían de acuerdo conmigo. I'm coming back. ¿Ok? Sí. Vea las películas, Rambo. Cuando lo daban por muerto, no importa cuánto le hubieran disparado y no importa que lo hubieran electrocutado, cuando él regresaba, él venía con su, I'm coming back. Y si yo en la carne regreso como Jesús, obviamente no soy Jesús, mi primera visita es Pilato. Y después a los fariseos, a Caifás. Me le aparezco a las 3 de la mañana. That's me, I'm getting vengeance. Pero aún Jesucristo puso su venganza que en espera, porque el mismo Cristo en su propia carne entregó todo ¿a quién? A Dios. Yeah. Por eso Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todo le viene para bien. ¿Y todo incluye qué? Todo. Una ofensa, una galleta, una injusticia. Pero Él lo usa ¿qué? Para bien. Y lo usa para bien. A lo mejor en ese momento no se ve para bien, pero está trabajando ¿qué? En nuestro carácter, sino para bien. Porque el versículo que continúa, 29, habla de quién? Que su voluntad es que seamos como quién. Como su Hijo. Como Jesucristo. Entonces, por lo cual, como Jesucristo, pues tengo que copiarlo a Él. Le dieron una, está bien. Le dieron una paliza, está bien. Nada, eso no quiere decir, y no sé si tengo que explicar, tienen que tener ustedes también, usamos el sentido de común aquí. No es que usted se meta en una pelea y busque una pelea y esté en una pelea y sea masoquista por Cristo. Sino es el principio en sí ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Y lo que está hablando, reconcíliate. Sal de ese lugar. Hay gente que dejó de jugar baloncesto porque cuando le daban un codazo se molestaba y lo traía a pelea. Entonces me decía, no, ya yo no juego baloncesto, pastor, porque yo sigo jugando baloncesto porque, llevo ya varios meses de jugar, pero porque a lo mejor no me molesto si me da un codazo, es parte de qué, parte del juego. Pero el punto es, si tú no puedes estar en una situación, entonces salte de esa situación. Y mira lo que hablamos aquí antes de concluir. Le puse la palabra cooperación, porque puse cooperación porque Cristo vino a cooperar en el plan de ¿qué? De Dios. Él dice, yo no vine a hacer ¿qué? Mi voluntad, sino que la tuya. Vean esto. Y esto es entre orgullo nuestro. Por eso repito mucho Filipenses 2, capítulo 5, hay entre vosotros este sentir que hubo en Cristo. Eso, este sentir, la palabra sentir no es un sentimiento, este pensar, que este pensar entonces cambia que mi sentimiento. Porque el sentimiento cambia por el pensamiento. ¿Ok? O yo puedo ser bien guapito. Sí. Si viene alguien de 5'2" que pesa 100 libras de una galleta, ¿qué se cree este tipo? Pero si aparece alguien de 6'5" que es cinta negra y pesa 200 libras, puro músculo, me da una galleta, de momento lo pienso ¿qué? 2 veces. Tú puedes actuar en tu ira y yo lo he visto actuar en su ira y yo sé cuál es el resultado. ¿Me están siguiendo? ¿Qué sucede aquí? Que yo pensé que este solamente mide 5'2", que pesa 100 libras. I can take him. ¿Está viendo mi pensar? Por eso mi sentir es caerle arriba. Pero mi pensar es que si mide 6'2" y a lo mejor yo lo ofendí o piensa que lo ofendí, lo que fuera, lo pienso 2 veces y a lo mejor digo, sorry. A lo mejor usted no, porque depende cómo. ¿Me están siguiendo? La misma situación, pero ese pensar cambia ¿qué? Mi sentir. Entonces cuando dice, traigamos todo pensamiento cautivo ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo Cristo actuaría? Cristo dice que le daría la otra milla. No solamente lo dice, Él lo hizo. Pero Él dice, soy su ejemplo y por eso de que pisadas. Él no dijo, ¿quién se cree este que es? No. Y este es Dios en carne. Entonces, en otras palabras, nuestro orgullo está en nosotros. Somos orgullosos.
El más humilde básicamente es un orgulloso en progreso. ¿Ok? That's what humility is. El orgullo está en nosotros. Nadie quiere ser escupido, insultado, abofeteado. Pero entonces, si el mismo Dios que se hizo carne se humilló y se unió hasta la muerte y muerte de cruz, ¿y nosotros qué somos? Que no básicamente de qué? Del polvo. Entonces nos creemos más que quién, que el mismo Dios mismo que Jesucristo. ¿Quién es este para hacerme esta? No, Dios lo permitió, gloria a Dios, no sé. Pero está trabajando eso. Simplemente cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegan. Cuando estamos hablando básicamente era que en la ley, Jesucristo está en el Nuevo Testamento, era la ley de los romanos, básicamente que un soldado podía exigirte que caminaras con el ¿qué? 1 kilómetro, que cargaras lo que tenías que cargar 1 kilómetro. Dice, no, da el segundo kilómetro. Y de ahí viene la frase, da la segunda ¿qué? Milla. Go the extra mile. Porque esa extra milla es la que nos da la oportunidad de ¿qué? De testificar. ¿Cómo actuamos? De testificar. Porque son esos momentos cuando actuamos completamente diferente a como el mundo actúa, porque estamos viviendo en un nivel completamente diferente en las alturas. Es que nos da tiempo que a dar ¿qué? Testimonio. ¿De quién es quién? ¿De quién es Cristo? Cuando la jovencita en Colorado, que fue la primera masacre que hubo, de que mataron a estos jóvenes cristianos y le pusieron la pistola en la cabeza a una jovencita teenager y le preguntaron que negara básicamente a Jesucristo. O sí, cualquiera de nosotros, yo también, pastor, yo le dije, no, hasta que tú no estés en esa posición, tú no sabes cómo tú vas a actuar. Y más si ese día no hiciste ni el devocional y estás en la carne. Cristo, ¿qué Cristo? You don't know. Pero ella había escrito en su devocional, que se convirtió en un libro, que su vida se le había entregado a Cristo. Por lo cual en ese momento, cuando le pusieron esa pistola en la cabeza o ese machine gun, ella simplemente sabía cuál iba a ser su respuesta. Cristo. Porque le pertenecía a ¿quién? A Cristo. Y por eso el mismo Jesús dijo, yo no voy a hacer mi voluntad, sino que la tuya. Cuando hablamos de, y a lo mejor explico un poco más la semana que viene, de el que pida prestado da, tú prestas lo que puedas dar. Pero en ese tiempo donde nosotros entonces testificamos quiénes somos nosotros. Entonces, nuestra palabra debería ser ¿qué? Suficiente. I don't need to try to explain, forzar, que me crean o no me crean. Simplemente mi palabra debe ser suficiente. La palabra debe ser, porque si lo hacemos nuevamente como dice el Señor, en integridad, en honestidad, en transparencia, sea tu sí, sí, tu no, no. Cualquier información falsa es pecado y trae mal. Aún a veces una mentira para evitar el mal eventualmente trae mal porque es pecado. Entonces vendrán muchas veces injusticias en nuestras vidas, daños que nos han hecho. Hay algo en nuestra naturaleza humana que dejamos que queremos tomar venganza. Y lo que nos dice básicamente se lo entregamos ¿qué? A Dios. Nuestra comunicación. Que digan lo que digan, siempre y cuando no sea ¿qué? Verdad. Porque entonces si es verdad, no es que digan lo que digan. Entonces tenemos que lidiar con esa verdad. Entonces hoy vivimos en un mundo donde nuevamente hemos cogido nuestra palabra como algo bueno. Eso no fue realmente lo que signifiqué. O eso no fue lo que dije. O esto es lo que yo hagué. Y hablando con personas de otras naciones, o fue diferente a mi crianza. Y digo, pero ¿cómo alguien puede decir eso y hacer eso? Porque eso es costumbre en mi país. ¿Cómo que costumbre? O sea, tú puedes robar, pero es costumbre porque ya lo saben. O ya lo hacen, o tu comunicación lo hacen.
Pero eso es lo que Dios está, porque somos diferentes. Nosotros ya no somos colombianos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños, mexicanos. Nosotros somos pueblo de ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido. Tenemos doble nacionalidad. Donde nacemos aquí en la tierra, pero donde vamos entonces, en el cielo. Entonces Jesucristo, entonces por las leyes que nosotros nos tenemos que llevar. Entonces nuestro carácter se refleja en nuestra comunicación con los de adentro y con los de afuera. Porque ese es el testimonio. Entonces cuando tengamos confrontaciones, ¿cómo yo actúo ahora? ¿Qué es lo que tengo entonces yo que hacer? Había una persona, no voy a decir el nombre porque no le pedí permiso, también que fue llevada a juicio injustamente y la persona habló conmigo, estaba preocupada y yo le dije, y él al contrario, él hizo más de lo que debe haber hecho para estar bien con la otra persona, para proteger su ¿qué? Su testimonio. Le dije, no te preocupes, no tienes que preocuparte, porque se lo entregas al Señor. Y si eres juzgado injustamente, no tienes que preocuparte, porque Dios se va a encargar. Él es dueño de qué, de todo. Y si Él permite algo es porque Él ¿qué? Lo permitió, pero tú estás en paz ¿con quién? Con Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él está en control. Dios estaba en control, aun cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Entonces cuando tú pienses y medites de la injusticia, lo que ocurra en tu vida, mira la cruz. Porque no ha habido ninguna injusticia más grande que la que le hicieron a Cristo. Y si Cristo es tu rey y es tu ejemplo, entonces debemos ¿qué? Seguirlo. Porque eso sí fue injusticia. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Al que vino a ¿qué? A salvarnos. No solamente ese mismo pueblo que Él sanó, que Él dio vista al ciego, que Él hizo caminar al paralítico, que Él resucitó al muerto. Esos mismos fueron los que dieron que crucifíquenlo. La traición. Pero nos dejó ese ejemplo para saber que estemos bien con quién, con Dios, porque Él un día viene con nosotros y no por nosotros. Entonces te hago esta pregunta: ¿conoces tú a este Cristo? Y te pido perdón si no conoces a Cristo, en el sentido de que a veces nosotros fallamos. Los cristianos somos santos en progreso, santos porque hemos sido separados, pero estamos en progreso. Pero por eso es que este pasaje, esta serie de la bienaventuranza nos lleva entonces a realmente el cristianismo verdadero. Porque ahí es la hora de ¿qué? De la verdad. Lo que está aquí sale. Padre, te pido por cada persona que está aquí. Entonces gracias por esta serie, porque no ha sido fácil predicar. No es un mensaje de hoy en día de positivismo, de prosperidad, que todo te va a salir bien. Al contrario, Jesucristo mismo nos habla de cómo debe ser nuestra comunicación: clara, transparente, honesta, pura. Y de cómo podemos entonces confrontar las injusticias y las cosas que ocurran en nuestras vidas, Señor. Y nos dan los pasos de entregárselo a la ley y de ponerlo en tus manos. Tuya es la venganza, porque te pertenecemos a ti. El que se mete con nosotros se mete contigo. Entonces no tenemos que vengarnos, porque tú te vas a encargar. Te pido nuevamente, si en este lugar, Dios, hay una persona que no te conoce en una forma real o personal, que tú hables a su corazón hoy día. Si alguien que te conoce, que sabe de ti, pero nunca ha entregado su vida, que hoy lo pueda hacer, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos